Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás esta mañana? Porque los podcasts salen en la mañana, pero sí saben que grabamos antes. Y a veces grabamos algunos y así. Así que estoy muy bien, muchísimas gracias. Siempre un honor poder acompañarles, que nos escuchen, que nos vean ahora. Es un verdadero honor para nosotros. Sí, desde que nos están viendo, la verdad es que también recibo más comentarios. Sobre para mí es difícil haciendo. Todavía. Para mí es difícil ver la cámara. Yo no tengo tu experiencia. Mentira. Hay que aprenderlo a manejar nomás. Hay que seguir metiéndolo. Y justamente uno de los temas que me han preguntado y que hemos estado hablando con diferentes personas que me han escrito es la famosa y nunca bien ponderada zona 2. En BET se ha hablado muchísimo de esta zona 2, de los métodos de entrenamiento con la zona 2, pero técnicamente hablando, o sea, hablábamos vos y yo antes de empezar, ¿no? Y decíamos, chuta, es que a veces la zona 2 a algunos les suena como for dummies, ¿verdad? O sea, como algo obvio, básico, entendible, en cambio a otros les suena como, chuta, ¿qué será la zona 2? Y lo que nos pusimos a pensar es, ok, a ver, primero, entendamos qué es la zona 2, porque yo también he visto atletas con muchísimo tiempo de experiencia que te hablan de la zona 2, pero el rato de manejarla, o sea... No necesariamente la ejecutan, dices tú. Exactamente, y hay muchos problemas. Y entonces, ya metiéndonos en materia del tema, ¿qué es la zona 2, Pablo? A ver, ¿por qué hablamos en esta época también? Es porque normalmente estamos hablando de un entrenamiento y una periodización del entrenamiento, es decir, qué fases del entrenamiento se ejecutan durante un periodo de tiempo específico que normalmente en este continente empieza por clima y demás en diciembre, enero, febrero. Suele ser el momento en el que tienes más tiempo para meter más horas de entrenamiento y eso te lleva a, para poder meter más horas de entrenamiento, tiene que ser en zonas que sean mucho más fáciles. Uh-huh. Dentro de esto, y se habla mucho de la zona 2, vamos a hablar específicamente hoy de un modelo de 5 zonas y estamos hablando de 5 zonas cardíacas. Claro, porque para entender que si existe una zona 2, o sea, ¿cuál es la zona 1, por ejemplo? Pero claro, siempre las zonas cardíacas se dividen en 5. No siempre. No siempre, ya, pero originalmente vienen hablamos de 3. Y es bueno contarles un poco de las 3 zonas. Ya. Y la primera y en base a qué se empezaron a utilizar estas zonas es en base a 2 umbrales. El umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, ¿ya? Para no entrar en la parte fisiológica de qué representan este umbral ventilatorio 1 o 2 o el LT1 o LT2, lo que hicieron los científicos, digamos, es decir, a ver, siempre hay un quiebre en estos 2 umbrales. Y lo que vamos a hacer es meter unas zonas. La zona 1 representa la zona 1 y zona 2 del modelo de 5 zonas. Y lo que está en la mitad de estos 2 umbrales representa la zona 2 y la zona 3 en el modelo de 5 zonas. Y lo que está sobre el segundo umbral representa la zona 4 y 5. Okay. Entonces, para no irnos a la parte, ya les digo otra vez, fisiológica, nos vamos a quedar en estas 5 zonas en las que la zona 1 es una zona de recuperación, que muchos habrán tenido un recovery run, o un recovery run o una natación de recuperación, uh-huh, en la que normalmente se trabaja esta zona 1, que es la súper fácil, ¿ya? Hablando en una escala de percepción de esfuerzos del 1 al 10, es un 1 al 3 sobre 10, uh-huh, puede ser esta zona 1. Pero de ahí viene la zona 2, y esa zona 2 es en la que más ganancias se puede obtener, ¿ya? En el tiempo que tú inviertes en el entrenamiento. Ok, ahora, espérate, porque te estás metiendo ahí un tema y es, ¿cuáles son los beneficios de la zona 2? Básicamente los beneficios de la zona 2, y ustedes habrán escuchado en esto a lo que vuelvo, que es la periodización, uh-huh, el entrenamiento de la base, ¿no es cierto? ¿Y qué es la base? Digamos que la base es el cimiento de tu edificio. Uh-huh. Mientras más grande la base, más alto va a poder ser tu edificio y más fuerte inclusive va a poder ser tu edificio porque tienes unos cimientos bien profundos. Eso básicamente en el entrenamiento es tu zona 2, uh-huh, ¿ya? Es el trabajo aeróbico en el que yo puedo asentar todas mis otras zonas
Si es que yo quiero trabajar mucho mi zona 4 o umbral o threshold o zona 5, que puede ser como que tu capacidad VO2 max. VO2 max. Ajá. Si es que no tienes una buena base aeróbica que se le haya trabajado en la zona 2, vas a hacer 2 intervalos. Pero si tienes una súper buena base de 2 minutos, pero si tienes una súper buena base, hace poco recuerdo a uno de nuestros ciclistas, le mandé a hacer un entrenamiento en el que le dije, anda a hacer 1 minuto y medio en zona 5, con 1 minuto y medio de recuperación, todas las veces que puedas. Hizo más de 40 veces, ¿ya? Pero porque entonces, lo que hablas otras veces, tiene un motor brutal. Tiene un tanque de combustible grandote, claro. Tiene una base aeróbica muy grande, entonces eso le permite, es el soporte para poder trabajar las otras zonas. Claro. Entonces, trabajar de entrada en el año mucha zona 4, zona 5, hay excepciones, ojo, pero normalmente tienes que ya haber hecho crecer esta base aeróbica y se la hace crecer a través de la zona 2. Ya, ahora, si ya hablamos, ¿no?, de que cuáles son las zonas y que están estas primeras 3 zonas, de que luego nacieron las 5, y hablamos del entrenamiento en zona 2 y la importancia del entrenamiento en zona 2 o las características, pero hay un tema fundamental y es donde yo veo que la mayoría empezamos a fallar, y es cómo determinamos las zonas. Porque muchas veces lo que está sucediendo, que dicho sea de paso, ¿no?, la tecnología ha mejorado horrores, ¿verdad? Agarramos el reloj de entrenamiento, le ponemos cuántos años tenemos, cuál es nuestro peso, cuál es nuestra altura, qué deporte hacemos y ¡pum!, ahí están las 5 zonas. ¿Verdad? Arte de magia. Ahí están las 5 zonas. Ya, listo. Ahora me dedico a esas zonas. Pero esas 5 zonas están en base a ciertos esfuerzos que has hecho y que el reloj, en muchos a casos, veces pasa con el reloj de cero, determina, pero es que porque está jalando información de algún otro lado. Ajá. No se está inventando. Sí, por ejemplo, a veces en potencia tiene un default. Te pone 200 vatios de tu FTP, por ejemplo. Pero normalmente en pulso está jalando información de algún otro lado y que no también utiliza un default. Que tu max heart rate es 180. Ajá. Y que tu mínimo es 60. Ahí está. Ahí empiezas a hablar de términos. Espérate. Es que muchas veces el cálculo que se suele hacer es, ok, que de hecho está en los gimnasios, ¿viste? En las máquinas de correr o de hacer cardio, ¿no? Tu edad, 220 menos tu edad. Entonces, tu zona 5 es ese número, ¿no? Pero si ya querés calcular tu zona 4 es el 80%. A ver, lo que hicieron es tratar de ver este Big Data y, o sea, la información de la mayoría de personas y determinar en base a esa información cuál es la mayor, o sea, cómo se pueden ir pareciendo esas zonas, ¿ya? Pero depende de un montón de cosas fisiológicas, inclusive de la morfología de tu corazón, el tamaño de tu corazón, cuál va a ser tu pulso máximo y en base al pulso máximo construir esas zonas o en base a tu umbral de ritmo cardíaco, umbral de lactato, umbral anaeróbico, construir esas zonas. Pero para no meternos otra vez en esta parte fisiológica medio tediosa, lo más fácil es ¿cuál es mi percepción de esfuerzo? ¿O cuál debería ser tu percepción de esfuerzo en una zona 2? El RPE, como hemos hablado. La escala de percepción de esfuerzo. Y en una zona 2, tu escala de percepción de esfuerzo del 1 al 10 debería ser un 4 que 5. ¿Ya? Saber que puedes mantener una conversación si estás pedaleando o si estás corriendo con un amigo con cierta dificultad. No te voy a decir que estás hablando como cuando estás caminando. Normalito, así como que estuviéramos ahora sentados. Con algo de que te agitas un poquito, pero no debe ser mucho. Debe ser fácil de sostener esa conversación 1 hora y media de pedaleo con tu amigo. Esta es una zona 2 por percepción que probablemente estés trabajando y sí estés trabajando esa zona 2, ¿ya? También podemos entrar en detalles un poco más específicos, como si tienen un entrenador, por ejemplo, el entrenador fácilmente a través de un test, hay varios tests, pero a través de un test va a determinar mucho más fehacientemente cuál es tu zona 2 y qué rango va a ser de tu zona 2, ¿no? Y ahora vos tenés herramientas, por ejemplo, yo hablaba de los relojes de entrenamiento, tienes test en los propios relojes, en las propias aplicaciones para poder calcular zonas más fehacientemente. Una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, que pasa mucho es que para poder hacerlo sí te pide que tengas una banda cardíaca, porque obviamente el sensor con el movimiento le es mucho más difícil calcularlo. No es tan preciso, digamos. No es preciso en la muñeca. Igual te va a dar una idea de tu zona. Claro, te va a dar un parámetro. Te va a dar un rango. De la Big Data. Y te va a dar un rango además de dónde te debes manejar. Entonces puede ser, les voy a dar mi ejemplo, mi zona 2 para la gran mayoría
puede ser altísima. ¿Ya? Yo tengo pupilos que a 158 de pulso están llegando a su máximo. Claro. Mientras que mi zona 2 ronda 140 a 145 a 157, 158. Yo estoy dentro de mi zona 2 todavía. Puedo estar conversando con facilidad mientras hay otros que están muriendo. Por eso no hay que compararse el pulso el uno con el otro. Claro. Es que ese es otro de los errores, ¿no? O sea, veo al que está corriendo al lado mío, que viene hablando normal, y ¿cómo puede ser que su zona 2 sea esta? Y yo, hijo de madre, me estoy muriendo y hacemos esa comparación. Ahora, hablamos de estos métodos de medición a través de dispositivos como smartwatch o como aplicaciones, pero existen otros métodos para calcular las zonas cardíacas. Vos lo hablabas, ¿no? Que está el tema del lactato, o sea, de comparar y las diferentes zonas de diferentes en laboratorio. métodos. Normalmente están de la mano ciertos umbrales y ahí tienes el umbral anaeróbico, el umbral del lactato. Y en laboratorio puedes determinar estas zonas. A veces en laboratorio pasa que como estás en un medio que no es el típico, estás encerrado, estás con cables. Y estas máscaras que te y ponen. estás con la para medir máscara del oxígeno B2 y demás. Se te va a hacer complicado llegar a tus rangos normales. O a veces le dices, dale, pero dale, dale, si puedes más, y llegó a 180 de pulso. Mientras que nosotros a veces vemos que en una carrera llegó a 199. Entonces, si es que yo me baso en los 180 que llegó esta persona en el laboratorio y le creo sus zonas de entrenamiento, estoy haciéndole un daño. Porque sé que en la vida misma, él llegó a 199 en un esfuerzo similar, pero en condiciones de carrera. Claro. Entonces, también hay que tomar en cuenta dónde fueron creadas esas zonas. Es decir, si vives en la altura, hay que trabajar tus zonas en donde entrenas. Pasa que te vas al nivel del mar y corres a nivel del mar y tu pulso fue muchísimo más alto. Y si es que yo me fijo en esas zonas o te creo unas nuevas zonas por tu desempeño a nivel del mar, te estoy dañando tu entrenamiento en la altura. Ahora, porque ahí ya te estás metiendo en otro tema que es la personalización del entrenamiento. O sea, una vez que tenemos en claro cuáles son las zonas, y lo decías con este ejemplo, ¿no? Tengo el de al lado que me comparo la zona cardíaca del de al lado con la mía, y en la personalización hay un montón de cosas. Entra el tema del nivel del fitness de la persona. Entra el tema de los objetivos específicos también que tengo, porque esa es la otra, ¿no? Justo me pasó el fin de semana pasado, unos conocidos, vamos a hacer este entrenamiento. Y que yo miraba y decía, hijo de madre, yo llego a ir a hacer ese entrenamiento y me voy a... O sea, no voy a poder mantenerlo en zona 2, jamás. Me voy a morir en el proceso. Pero claro, ellos están ya casi precarrera, están en un punto de fitness brutal, están en la cúspide. Mientras van conversando, tú estás en zona 4. Exactamente, entonces ¿para qué me voy a meter? ¿A quién no nos ha pasado? Y justamente el tema también es la edad. Y ahí es donde entra la personalización de la zona 2, del entrenamiento en zona 2. Pero ¿en qué consiste esta personalización? Más que la personalización del entrenamiento, hay que saber cuáles van a ser las demandas del evento y qué tiempo tiene tu atleta o qué tiempo tienes como atleta para entrenar. Entonces, si es que tienes 45 minutos diarios para entrenar, para subirte al rodillo, una hora diaria, claro, y yo te mando, y puedes hacerlo 4 veces entre semana, y yo te mando, porque estamos en una fase de base aeróbica, te mando las 4 veces a hacer una hora en zona 2, te hago la pregunta, ¿crees que va a tener algún beneficio este atleta? No. El único va a ser que es consistente, que se está subiendo a la bici todos los días a hacer... Cumple lo que le estás pidiendo. Exactamente. Pero probablemente ese tiempo sea insuficiente y el estímulo que le estamos generando de 4 días, de 1 hora en zona 2, no sea el suficiente como para mover la aguja, ¿ya? Y subir su rendimiento. Entonces, ahí creo yo mucho en que se debe combinar, especialmente a atletas que tienen poco tiempo para entrenar. Y nos dicen, tengo 4 horas de entre semana y 4 horas del sábado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar su parte aeróbica el sábado, que me da más tiempo. Pero entre semana vamos a combinar algo de intensidad con trabajos mucho más aeróbicos o de zonas un poco más bajas. Zona 1, zona 2, zona 3, inclusive algo de fuerza. Entonces, allí viene la personalización. Hemos tenido casos de atletas en los que por su predisposición, por su tiempo, por su experiencia, yo les he mandado a hacer 3 horas diarias de un trabajo en zona 2, llamémosle así, un trabajo de endurance.
¿ya? Pero porque ahí sí le va a sacar mucho más del jugo por el volumen, por la cantidad de horas en las que está trabajando esa zona. Claro. Y fisiológicamente lo que está haciendo es logrando producir una mejor adaptación y más bien en la parte fisiológica está creando más mitocondrias, que son estas como fábricas de energía que se encuentran dentro de las células, ¿ya? Uh-huh. Que me imagino habrán muchos escuchado acerca de la mitocondria y los beneficios de producir más mitocondria, de que tener una mitocondria sana además. Uh-huh. Eso se puede lograr con mucho trabajo de zona 2, ¿ya? Pero todo depende, como te digo, a alguien se le puede mandar a hacer 5 días o 7 días de la semana, a hacer 3 horas porque puede tolerar y tener el tiempo, mientras que hay personas que no lo logran. Entonces que tenemos que lograr ciertos atajos y esos atajos nos puede ayudar la intensidad, llamémoslo así. Depende la edad también del atleta, son un montón de factores. Claro. Ahora, yo muchas veces he escuchado mencionar el tema de la zona 2 en el tema del fat burning, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Y se habla mucho de que tienes que usar la zona 2 cuando estás en una temporada de off-season, ¿verdad? O cuando estás en una temporada de pre-season, para quemar grasa, para fortalecer el motor, como decimos, ¿no? Fortalecer el corazón, pero ¿hasta qué punto entra esta zona 2 en el fat? A ver, hay muchas formas de mejorar tu oxidación de grasa, uh-huh. que es básicamente ese fat max, uh-huh. ¿ya? Una de estas es subir tu VO2. Mientras más alto tu VO2, en intensidades bajas, que vas a poder ir o correr rápido, o rodar rápido, o nadar rápido, lo que sea, vas a estar, la contribución de la energía de la grasa va a ser súper alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque tus umbrales están súper altos, ¿ya? Entonces el VO2 va a estar muy arriba y vas a ser mucho más eficiente consumiendo grasa. Uh-huh. También se puede estimular este consumo de grasa justamente con lo que me dices, con trabajos de zona 2, uh-huh. de trabajos de endurance, trabajos en zonas en las que tu cuerpo no requiere esta energía que te da el glucógeno porque la intensidad es baja. Entonces te sirve, pero todo tiene un depende. Si tienes mucho tiempo para trabajar eso, uh-huh. perfecto, pero lo mismo, vuelvo a lo mismo de hace un momento. Si tienes 1 hora diaria para entrenar entre semana, es bien complicado. O si corres, ¿ya? Y estás empezando a correr, y yo te digo, quiero que salgas en zona 2. Y si estás empezando recién a correr, inclusive un ciclista que se volvió corredor o alguien que quiere empezar a correr uh-huh. como hábito, a los 10 minutos ya no está consumiendo grasa. Claro. Está consumiendo glucógeno, porque no tiene el fitness, justamente no tiene la base como para consumir esa grasa durante mucho tiempo. Y consumirnos el glucógeno puede ser peligroso si no lo mantenemos. El peor peligro es que se te acabe la energía. Claro. En que no puedas tolerar la intensidad. Uh-huh. Para alguien que esté empezando, el decir se va a consumir músculo y no pasa. Ese peligro tiene que quitarse de la cabeza porque no pasa. Pero sí para alguien que ya tiene cierta experiencia y que se quedó sin glucógeno, lo que sientes es feo. Claro. Es esa baja de energía que nadie quiere tener. Claro. Que es la famosa pájara, como le saben decir, o el bajón, o la pared en una maratón. Claro, exacto. Uh-huh. Y es muy común toparse cuando no hay una experiencia. Ahora, yéndonos a aplicaciones prácticas de esta zona 2, ¿verdad? Hablemos de ejemplos de sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, hablaste de ciclismo. Rodillo versus calle o asfalto. En el running, por ejemplo, o sea, mantener las hay que mantener con pinzas, porque si yo quiero subir el volumen de entrenamiento, ¿no es cierto?, en zonas bajas, alguien pensará, ya voy a salir a correr 3 horas. Claro. No, porque el impacto que eso representa muscularmente, así seas un corredor con mucha experiencia, claro. es hasta peor el impacto, porque corres más rápido. Y ahí entra mucho el tema de hacer el cross-training, ¿no? Ahí nos gusta mucho a nosotros el cross-training, porque puedes meter ese volumen con la bici, uh-huh. con el ciclismo, o con la natación, o con algún deporte que no tenga el impacto que tiene correr. En el ciclismo, si es, y me decías rodillo versus afuera, por ejemplo, si tienes 1 hora y cuarto, 1 hora y media para trabajar tu zona aeróbica, tu zona 2, esta zona de endurance en el rodillo, puede funcionarte igual que a veces salir 2 horas. Porque cuando sales, normalmente tienes una bajada, tienes un semáforo, claro. tienes una curva y tienes
la misma inercia de la bici que te dejas de pedalear y sigues avanzando. Entonces, cuando estás en un rodillo, no dejas de pedalear. Claro, en ningún momento. En ningún momento. Ahora, vos dijiste algo justamente cuando estás en la calle y hablábamos antes de grabación y de un caso que me pasó recién. Y es el tema de que, claro, tenía 3 horas de entrenamiento en bici en zona 2. Me encontré con unos muy buenos amigos que no los voy a mencionar, pero son un clan, una secta ahí. Y me sacaron, o sea, ellos iban conversando, literalmente, y yo, o sea, ya estaba muriéndome. Y eso pasó a 20 minutos de empezar a entrenar. Y terminé, o sea, literal a las 3 horas 30 minutos, que yo tenía solo 3, me tocó llamar a alguien. No quiero entrar en la parte, como les dije, fisiológica, pero sí quiero hacerles asustar en ese aspecto, entonces vamos a meterle algo, ¿ya? No. Si tú me dices, me mandó mi entrenador 3 horas de zona 2 o de endurance, y a los 20 minutos me encontré con estos amigos y le metí hasta aguantar lo que pude. ¿Qué sucedió a las 3 horas 30 y ya, chau? Probablemente ese entrenamiento, el objetivo de ese entrenamiento, valió carpeta. Claro. Como decimos aquí. O sea, lo que estaba, prearmado o prescrito, sí, chau. Pero ¿por qué? Hablando en la parte fisiológica. Si es que tú hubieras hecho al revés, es decir, así respetabas un poco las par de horas de tu trabajo de zona 2, que es lo que queremos, alimentar a esta mitocondria, ¿no es cierto? Y luego te encontrabas con los amigos y te picabas. Te decía, ve, no pasa nada. Tranquilo, tienes mi veña incluso. Ya, ok. No está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú al inicio metes esta intensidad, lo que haces es como que activar una proteína que se llama MCT4, ¿ya? Que es la que directamente inhibe la producción de mitocondria. Entonces, el objetivo de meter muchas horas de entrenamiento para trabajar tu base aeróbica, ya le bloqueaste de entrada. ¿Me entiendes? Entonces, el objetivo de esas horas de entrenamiento ya no fueron las mismas. No, probablemente no produjiste la misma cantidad de mitocondrias que queríamos. Como que dejaste de producir estas pequeñas fábricas de energía, que es la que mientras más tenemos, mejor rendimos. ¿Qué pasaba si es que les alimentabas a esta mitocondria durante las 2 primeras horas y de ahí sí, te picabas un poco? No pasaba nada. Porque ya trabajaste esto. Entonces, al inicio, lo que estabas haciendo es que esta proteína, en cambio, la MCT1, perdón, que es la que les alimenta, ya trabajó. Súper bien, que es la que dejó que se alimenten, ya trabajó. Y ahora vamos en cambio, a volcarnos a esta, la que te contaba al inicio de MCT4, que es un poco la que trabaja más con fibras musculares de rápida contracción. Entonces, ese esfuercito al final puede servirte. Está perfecto. Claro. Pero si es simplemente un esfuerzo controlado. El entrenamiento puede terminar siendo fuerte. Siempre y cuando al principio hayas empezado suave. Eso es lo que quiero que nos entiendan. Porque alguna vez también les dijimos, oigan, no, cuando hay que trabajar la zona 2, es siempre zona 2. Ay, cuando estás empezando la temporada, sí. Porque además hasta que no tienes ni la energía para apretar al final. Porque estás volviendo de una para, estás reincorporándote a volúmenes ya más grandes, digamos, de entrenamiento. Entonces no tienes ni energía a veces. No. Pero mientras ahorita estamos febrero, marzo, ya deberías tener algo de esa base acumulada. Entonces, el fin de semana anterior, justo empezamos suave y al final terminamos diéndonos palo. Claro. Y me decía, oye, ya me salí de mis zonas, me decía uno. Y le decía, ve, tranquilo. ¿Por qué? Porque arrancamos bien suave. Veníamos conversando un par de horas antes de alocarnos. Entonces, eso es clave. Porque, ¿qué pasa también? Que hay veces que dicen, no, yo debo mantenerme en mi zona 2. Pero también, ¿qué pasa? Aumenta la deshidratación, aumenta el calor, ya hay cierta fatiga. Entonces, a veces para mantener esa zona 2 tienes que bajar demasiada la intensidad. Y si tu zona 2 representaba 200 vatios, terminas rodando a 100 porque tu pulso ya estuvo muy alto. Claro. Ahora, me viene ahí una pregunta, digamos, y es el tema de cómo mezclo las zonas, o sea, cómo mezclo las intensidades, ¿verdad? O sea, porque una cosa es entrenar, digamos, todo el tiempo en zona 2, pero me salgo y existen otras zonas, que es lo que hablábamos antes.
¿Cómo mezclo estas zonas? A ver, se tienen que combinar las zonas. Como les decía, este ejemplo hace un momento de que le mandé o se les manda a ciertos ciclistas o individuos a hacer un trabajo súper específico de solo mantenerse día tras día tras día en zona 2, mientras que la gran mayoría de deportistas les debemos combinar las zonas. Claro. Porque no podemos descuidar, especialmente cuando ya tenemos cierta edad, las zonas altas, zona 4, zona 5. Porque volver y lograr las potencias, los ritmos que normalmente lograbas en esas zonas, con el tiempo cada vez cuesta más. Sí. Entonces hay que generar ciertos estímulos para mantenerte como activo, para en la parte específica del entrenamiento, ya cercano a una carrera o o un objetivo específico. Ahí sí vamos a trabajar mucho más en esas zonas si es que si es que las demandas del evento lo requieren. Pero hay que combinar zonas. Entonces, entre semana te decía, habrán días en que estás en zona 5, habrán días en que estás en zona 3, habrán días en que estás en zona 4. Nosotros, y esto es un poco adoptando ciertos modelos de entrenamiento, siempre y cuando sea con personas que tienen la experiencia para saber hasta dónde, porque no siempre si tienes 5 minutos de intervalo y si tienes 5 intervalos, a veces venía uno y nos decía, el cuarto y quinto le saqué mucho más rápido. Le saqué con muchos más vatios. Y les decíamos, pero es que ese no es el objetivo del entrenamiento. El objetivo era que te mantengas todos en ese rango, un rango tipo threshold, por ejemplo. Que lo estamos incorporando ahora en deportistas que sabemos que se van a mantener ahí porque les va a permitir al siguiente día estar recuperados y están un poquito abajo de esa zona 4. No necesariamente en la zona 4, ni están en la zona 5, que puede ser un poco más demandante. Hay que mezclar las zonas de entrenamiento. Hay que tener un enfoque global. Estoy en una base aeróbica, probablemente el 80, el 90, el 70% de mi entrenamiento sea en zona 2, pero es súper importante que se estimulen las otras zonas. Bien. Ahora, yéndonos un poco al tema de los consejos y estrategias para optimizar, ¿verdad? Que es un poco lo que siempre tratamos de hacer en el podcast, dar consejos que puedan ayudarte a optimizar tu entrenamiento. La nutrición en la zona 2. Muchas veces se habla de que no, a ver, es entrenamiento de zona 2, entonces no como. Todo depende. Todo depende de la experiencia del atleta, por un lado. Si es que es poco experimentado, va a necesitar comer. Porque como te contaba, tal vez a la hora ya no solo dependa de la grasa que le está moviendo como fuente de combustible, sino también ya de un porcentaje alto de glucógeno. Y el glucógeno es el carbohidrato que te comiste antes o durante o del entrenamiento. Probablemente sí necesite comer para tolerar y para aguantar el tiempo en movimiento, digamos. También pasa que el que tiene mucha experiencia, en vez de comer, necesita comer más incluso. ¿Por qué? Porque una cosa, y bromeamos, una cosa es decirle al Pablo Vallejo, sal a rodar 2 horas en zona 2, y otra cosa es decirle a Tadej Pogačar. Sí, o como hablaba él va a volver recién, con un primero, gasto energético súper alto, a pesar de que su percepción de esfuerzo sea súper baja, porque él va a estar la zona 2 a 300 vatios. Claro. Entonces vuelve con el trabajo se mide en kilojoules, altísimos, calorías altísimas. Entonces, si no come, lo que está haciendo es no recuperarse para su siguiente sesión súper fuerte del siguiente día. Entonces, debe comer. Pero sí hay casos en el que puedes salir en ayunas, en el que puedes y no comer hasta dentro de una u otra forma ayudarle a tu cuerpo a trabajar sin esta abundancia de glucógeno, en la que va a ser más eficiente consumiendo esa grasa sin pasarte de la intensidad, eso sí, ¿no? Ahora, hay errores comunes que cometemos todos al entrenar en la zona 2. Y obviamente vos como entrenador los ves todo el tiempo, estos errores. ¿Cuáles son los errores que deberíamos evitar hablando de la zona 2? Primero tratar de respetar el objetivo del entrenamiento. Si es que el entrenamiento tiene como objetivo trabajar esa zona, hay que tratar de estar la mayoría del tiempo en esa zona, si no es todo el tiempo. Y si es que no es todo el tiempo, que sea al final el que te piques un poquito, como hacíamos el ejemplo hace un rato. No empieces fuerte y termines suave porque dañaste el objetivo de esa sesión. Yeah. Ese es muy común. Me preguntaba justo Pupilo y me decía, oye, tuve que engancharme atrás de un bus y hacer un esfuerzo grande porque me dejó el grupo y era al inicio del recorrido. Entonces, tal vez ese esfuerzo ya dañó el enfoque del recorrido,
Pero en general, como te digo, hay que ver el propósito del entrenamiento y respetarlo. Ahora, me imagino que hay más errores también, porque estamos hablando mucho de ciclismo, pero si yo me veo a otra disciplina... Sí, corriendo, por ejemplo, que a veces uno asume que está en zona 2 y tal vez está en una zona un poquito más arriba. Que en el running le llaman hasta esa gray zone o esa zona gris en la que lo único que haces es acumular fatiga. Yo no creo mucho en esa zona, o sea, en que eso sea el caso, a menos de que salgas todos los días a correr en esa zona gris. Claro. En esa zona y que sepas exactamente 3, cuál es y la tengas que estás controlada. siempre corriendo a esa intensidad. No va a haber mejoras, ¿ya? Entonces, se debe determinar mucho que correr, por ejemplo, en zona 2 debe ser fácil. No debes fijarte, porque un error mucho es... Mi zona 2 normalmente es... No sé, yo te voy a dar este ejemplo. Cuando estoy fino, mi zona 2 es 4.30 el kilómetro, ¿ya? Pero cuando no, tal vez es 5.30. Entonces, si es que yo trato de estar a 4.30 el kilómetro en una fase 2, claro, en la que no estoy todavía preparado o cercano a competir, no estoy en la zona 2 y estoy dañando ese entrenamiento. Y lo único que estoy acumulando es fatiga. Y la fatiga se va acumulando día tras día, así como el fitness. Pero cuando no es bien controlada, llega un punto en el que algo pasa. Claro. Ajá. Y puede ser una lesión, un sobreentrenamiento o algo así. En el capítulo anterior hablamos de una carrera que es el Ironman 5150. Y me surgió una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Ironman 5150? ¿Qué es el Ironman 5150? A ver, es una carrera y muchas gracias porque, bueno, ya Leandro les contará alguna novedad al respecto, pero es una distancia olímpica. La mayoría saben lo que es una distancia olímpica en triatlón. Y son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros corriendo. Lo simpático, pensando en que mucha gente que se prepara a correr un Ironman necesita hacer distancias menores, digamos, como para adaptarse, para conocerse, para cometer errores. Y te dan estas opciones. Esta opción es bien interesante. ¿Por qué? Cosas. Porque la bici, por ejemplo, no puedes hacer drafting. O sea, tiene las mismas reglas que el Ironman. Y eso es lo que me parece bien chévere. Claro. Que incluso quienes tienen al mal nadador le dan una opción mejor. ¿Por qué? Porque si es un mal nadador y buen ciclista, no es que se le va a ir el pelotón que salió del agua nadando primero y se fueron en la bici trabajando como pelotón. Claro. Porque aquí ¿qué es lo que pasa el esfuerzo es de cada uno. En las distancias Eso pasa olímpicas. En una distancia olímpica original. Es más, originalmente eran así las carreras. Y para hacerle visualmente más atractivas para los Juegos Olímpicos, dijeron, no, hagamos en pelotón porque es más divertido. Claro. Pero en este caso, me parece súper divertido que además puedas ocupar tu bici de triatlón para hacer los 40 minutos a tope. Me viene una experiencia ahí con el tema. Yo hice un 51-50 hace un poquito de tiempo. ¿En tu tierra? En mi tierra, justamente. Me encanta la idea de que haya un 51-50 ahora en Ecuador y que justo coincide con los plazos como para poder preparar mejor. Es ideal. El medio. A 2 meses de un 73. Exacto. Y en mi experiencia, claro, lo primero que fue, leí, 51-50, distancia olímpica. Primer error, viajo con mi bicicleta de ruta. Primer error. Y teniendo mi bicicleta de triatlón en casa, viajé con mi bicicleta de ruta. Segundo error que cometí, obviamente, al ir con mi bicicleta de ruta, confiaba en el tema del drafting, ¿verdad? Entonces, claro, cuando de golpe veo que... Bien confiado, te sancionaron. Confiado, y ¡paf! Tarjeta, ¿no? O sea, ahí tiene que cumplir penalización. Tercer error que cometo. Llego a la zona de transición y por no saber, según reglas, dónde está ubicada la zona de penalización, me la pasé por alto. Entonces entré a la transición, salgo a correr y cuando yo estoy corriendo digo, tenía que pagar pero aquí hay una buena enseñanza. Primero, ahora desde ya saben que no pueden chupar rueda, como se dice. Ajá. Y segundo, que hay que siempre leer el manual, el briefing, lo que sea que te den para una carrera. Totalmente. Siempre. Yo me perdí en una carrera y que me costó una clasificación mundial por no leer el briefing, porque decía 2 vueltas, pero no sabía que la una vuelta era larga y la otra vuelta era corta. Entonces yo me fui a la vuelta larga y luego me metí directo a la llegada, en el kilómetro 13, cuando me faltaba la vuelta de 8. Claro. Y me tocó salir a perseguir y me tomó 20 minutos más volver al lugar en el que me había perdido. Entonces, pilas, hay que... Leer el manual, importantísimo. Leer el manual. Y justamente eso es lo que tiene simpático el 51-50, que justamente tiene todas las reglas de un full Ironman, todas las reglas de un medio Ironman, como el que se corre en Manta también, y te va a ayudar justamente a preparar. Para quienes quieren debutar, o sea, si me preguntan a mí, oye, ¿debería hacer esta carrera si voy a debutar en el Ironman y no he hecho ninguna otra?
Totalmente. Es obligación. Claro, es O sea, casi que no podés faltar a esa carrera. Perfecto. Sí, estamos de acuerdo con eso, que el 51-50 viene como anillo al dedo. Recapitulando un poco de lo que venimos hablando en cuanto al tema de zona 2. Consejos prácticos, rápidos, para que la gente pueda, digamos, hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Primero, tener en claro dónde está la zona 2. Y para tener en claro dónde está, establecerla, ¿verdad? Segundo. Saber que puede cambiar durante el año, ¿no? Totalmente. Dependiendo en la fase en la que estás, puede cambiar tu zona 2. Segundo, saber cómo combinar las zonas. Y creo que para eso, obviamente, es indispensable contar con un entrenador que te pueda ayudar a mezclar estas zonas, ¿verdad? Tercero, ¿qué se me va por ahí? Aprender de los errores. Estos errores comunes de pensar que porque sales fuerte y luego te quedas entrenando en zona 2, ya estás haciendo el trabajo que debiste. No. Entonces, no es así. Acuérdense de esto. Si se van a picar con los amigos, píquense en la última parte, especialmente cuando estamos trabajando esa zona 2. Ya luego habrán momentos específicos de carrera, que si tu carrera sabes que va a empezar fuerte, también debes de entrenar eso en el fin de semana, en cualquiera de tus entrenamientos. Pero esta vez que tenemos como objetivo la zona 2 es trabajar esa zona 2 y que por lo menos dentro de esta fase del entrenamiento sepamos que el 80, 70, 80% del tiempo pases en esa zona. Así es. Bueno, como siempre, Pablo, gracias por esta charla que nos permite iluminarnos mucho más en qué es la zona 2. Gracias a todos, porque para poder contarles acerca de la zona 2 o ilustrarles en muchos casos, tenemos que seguirnos capacitando, seguirnos ilustrando, y no hay mejor forma que enseñar para seguir aprendiendo. Así es. Pablo, gracias por todo el capítulo de hoy. Creo que la zona 2 nos va a ayudar a todos, pero es importante saber dónde está, cómo manejarla y también cómo mezclarla. Nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Chao.